El templo histórico es una iglesia ubicada en Villa del Rosario. En sus inicios fue el lugar donde se firmó la Constitución de 1821, dando paso a lo que sería la Gran Colombia, compuesta por los países hermanos Colombia, Venezuela y Ecuador. Se encuentra ubicado en el municipio histórico Villa del Rosario, en la ruta de la autopista internacional Simón Bolívar, al cual conecta con San Antonio del Táchira, Venezuela. En 1886 se levantó la cúpula como recordatorio del libertador Simón Bolívar, y el cual fue declarado monumento nacional con el mayor valor histórico para el país. Hoy es un lugar abierto al público que se nutre de su historia y cultura, con aras de lograr un mayor impacto histórico-cultural. La réplica del templo histórico, levantado entre las ruinas que dejó el terremoto de 1875, que sacudió a Cúcuta y su área metropolitana, guarda como un cofre lo que pasó en 1821 cuando se reunió el primer Congreso de la Gran Colombia, es decir, hace 200 años. Allí se redactó y promulgó la Constitución, esa que le dio el soplo de la vida a la Gran Colombia, compuesta por los países actuales, que son Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia. Y a propósito del bicentenario, les recomendamos recorrer de nuevo la historia en este pedazo de Villa del Rosario. Contemplar de frente las ruinas del templo histórico en Villa del Rosario es sumergirse en la historia a ese año. En 1821, cuando se reunió el primer Congreso de la Gran Colombia, es decir, hace 200 años. Las miradas se centran en las ruinas. Este año en especial por el bicentenario, porque fue ahí donde se redactó y promulgó la Constitución, esa que le dio el soplo de vida a la Gran Colombia compuesta. Hoy en día es un lugar emblemático de turistas que podemos ir a visitarlo y ver lo poco que queda de lo que fue el templo histórico, de lo que fue donde se firmó la primera Constitución y donde estuvo Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Después de tantas batallas guerreristas, de pérdida de compatriotas, de la disputa por la corona española, se le da el nombre a la Gran Colombia. La Bagatela, o Casa de Gobierno, en la que funciona el Poder Ejecutivo de la Gran Colombia en el año 1821. Esta se encuentra ubicada en el municipio de Villa de Rosario, cuna del General Santander, junto a la autopista internacional Simón Bolívar, frontera con el país vecino de Venezuela. En la época del Congreso, esta casa tenía 2 plantas, la cual fueron derribadas en el terremoto de Cúcuta. Fue residencia de los vicepresidentes Rocío, Azuola, Nariño y Castillo. La Bagatela fue remoldeada en el año 1971 por el Ministerio de Obras Públicas. El nombre de La Bagatela le fue dado por un tendero que la habilitó durante 40 años, queriendo de esta manera recordar el periódico fundado de don Antonio Nariño en Bogotá en 1812 durante la época de la Patria Boba. Sin embargo, cabe aclarar que en Villa de Rosario el primer periódico oficial que se editó fue La Gacela en Colombia y no La Bagatela. Algunos datos curiosos que podemos encontrar de La Bagatela es que en este sitio nació la república que cristalizó el sueño de Simón Bolívar de hacer 3 naciones, una sola, y la cual se conoció como la Gran Colombia. Fue sede de gobierno y le otorgó a la Villa de Rosario el privilegio de ser capital de aquella unión de 3 países, Colombia, Venezuela y Ecuador, durante 5 meses y 8 días. Francisco de Paula Santander, nacido el 2 de abril de 1792 en Villa del Rosario, actualmente ubicada en el departamento de Norte de Santander, en Colombia, fue un militar y político colombiano, célebre por su participación en el proceso de independencia, el cual luchó junto a Simón Bolívar. Conocido como el hombre de las leyes y organizador de la victoria, Santander fue un vicepresidente de la República de Colombia en el periodo entre 1819 y 1827 y fue el primer presidente de la República de la Nueva Granada, actual Colombia, entre 1832 y 1837. También construyó el primer sistema de educación pública del país al impulsar la creación de escuelas y universidades.
Actualmente, la hacienda donde nació Santander se conoce como el Museo Casa Natal del General Santander y fue declarada Monumento Nacional mediante la Ley 164 de noviembre 30 de 1959. La Casa Museo hace parte del Parque Gran Colombiano, un complejo histórico que incluye el Templo Histórico de Villa del Rosario, que fue sede de Asamblea Constituyente que expidió la primera constitución política de Colombia. Entonces esta fue conformada por lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador. La Casa Museo es un punto de encuentro reconocido como uno de los más importantes centros culturales y sociales de la región, donde es obligado el paso del turista nacional e internacional, donde la comunidad norte santanderiana en general realiza actividades múltiples como exposiciones itinerarias, actividades culturales y sociales y visitas turísticas. Esta casa museo en los tiempos de Santander era una hacienda productora donde se cultivaban todo tipo de alimentos que hoy en día le llamamos alimentos de la canasta familiar. Hoy en día se cultiva cacao y pronto saldrá a la venta la marca propia de este lugar histórico. El ambiente, los jardines y la arquitectura recuerdan la niñez del General Santander, conformando un museo educativo y el Ministerio de Cultura. Este lugar, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, lo tienen muy conservado, una parte muy importante de la cultura y la historia colombiana. Es un muy bonito lugar.